Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero hablar de sexualidad con los chicos en casa no quiere decir que los estamos incentivando a que tengan su debut sexual en una edad temprana. ¡Van a ser depravados, señores! ¡Van a ser depravados! Y disculpen los ovarios, pero podemos dejar de hablar de las abejas y las avispas y las cigüeñas y dejar de traumar a los niños acerca de cómo vienen los bebés. Así es, así que bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, necesario, que justamente no se habla por vergüenza o porque no sabemos cómo abordarlo y por eso simplemente preferimos no hablar. Grave error. Vamos a hablar acerca cómo hablar de sexualidad con los chicos en casa, desde cuándo empezar, qué tanto esto influye con nuestra vida y nuestra propia educación sexual. Así que es un tema súper interesante y vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Mapi Vicente. Ella es creadora de la página Gestando una Idea en Instagram, es psicoterapeuta y es psicóloga perinatal. Bienvenida. Bienvenida, Mapi. Gracias, chicas. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y para hablar de un tema que es tan importante. Así como tú decías, Romy, no se habla a menudo. Hemos vivido en un mundo en el cual creo yo que la sexualidad infantil se ha negado. Por miedo, por pensar que efectivamente irrumpe en las infancias, que adelanta procesos, pero la realidad es que hoy en día sabemos que es una necesidad en todos los sentidos. Total. Y bueno, y la pregunta de hecho esto que más hacen los papás, ¿no? Desde todos los días. Sí, todos los días, en verdad. ¿Desde cuándo empezar a hablar de sexualidad? Y porque la mayoría piensa que tenemos que empezar a hablar cuando ya van a tirar. Claro. O cuando ya tiene enamoradito, ya tiene enamoradita, ya tengo que empezar y es como, claro. O el niño, ojalá te haga caso ahora. O el niño o la niña se tocó el genital y de pronto es como sí. que te voy a sentar. Ya, entonces. Sí, así es la vida. cátedra, claro. Literal, como si fuera algo que on-off. O sea, ya a los 4 años te siento y hablo y creo que ahí tenemos que retroceder y pensar cómo estamos interpretando la sexualidad. Y me limpio las manos, ¿no? Ya tuve eso, ya me lo saqué de encima y ya listo. Listo, chao, claro. se acabó, ¿no? Entonces, claro, la sexualidad en sí no es, y creo que eso es bien importante y lo repito un montón, la sexualidad no es relación sexual. La sexualidad abarca muchísimo más, o sea, la sexualidad habla de identificar mi cuerpo, mis órganos sexuales, nombrarlos, cuidarlo, respetar mi cuerpo, respetar el del otro. Entonces, si podemos ver la sexualidad de esa forma, entenderíamos que tenemos que abordar la sexualidad desde el día que nacen, no desde un momento específico, sino desde el día que nacen, y ahí viene la típica pregunta, pero el bebé no entiende nada, pero el bebé no tiene conciencia, y la realidad es que somos una construcción de hechos, entonces el bebé va interpretando y va recibiendo los mensajes de los papás desde que son bebés. Entonces, sin importar exactamente el lenguaje verbal. Así es. ¿No? Porque no es solamente lo que le digo, es cómo lo trato, cómo lo cuido, cómo respeto su cuerpo. Entonces hay como varias cosas. Y ahí también les estás educando en sexualidad, ¿no? Porque hay como papás que dicen, no, el bebé está mirando. No me refiero a mientras están teniendo sexo. Pero cuando tienen demostraciones afectivas, cuando te quiere dar un abrazo o un beso, es como, no, está mirando. Es como, pero qué bonita forma de demostrarle, ¿no? Que el afecto es algo saludable entre papá y mamá y que es algo natural y normal. De sexualidad creo que también es empezar a romper con esta idea de roles y de pronto me viene esta no sé si es una certeza, es una pregunta a la cabeza, pero creo que a nosotras, a las mujeres, nos han chuntado un poco la tarea de tener que hablar con sexo. O sea, el papá nunca está involucrado en estas conversaciones o de forma muy escueta o de pregúntale a tu mamá, ¿no? Y me pongo sumamente incómodo. Sobre todo en una dinámica papá-hija, ¿no? Con papá-hijo, de hecho, asumes dentro de una estructura pues más machista que nos ha criado, asumes un rol más hetero y patriarcal de toma acá la caja de condones, pero a la adolescencia o... Bueno, todas las historias de amigos que los llevan pues a burdeles, a, ¿no? Claro, a iniciarse. Hazte hombre.
Porque la sexualidad también es eso, ¿no? Nuestra idea y la identidad de qué es ser mujer y qué es ser hombre y los roles. Cómo involucrarnos todos dentro de la conversación. No solo la mamá y la abejita ¿no? y la semillita. Sí. Claro, porque efectivamente pasa mucho que es la mamá le habla a la niña y el papá le habla al niño. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos hablar todos juntos del tema? En distintos momentos, evidentemente, cada uno tiene mayor afinidad con determinado hijo, pero es algo que lo vivimos todos, ¿no? Y como tú dices, es cierto, los niños, y volvemos al inicio, ¿por qué hablar desde que nacen? Porque los niños están expuestos a roles de género todo el tiempo en todos lados. Entonces, en todos lados estoy recibiendo que la niña juega con la muñeca, que el niño juega con el carrito, que la niña solo puede usar rosa, que el hombre no puede usar rosa. Entonces, si no lo hablo desde el inicio, los niños están recibiendo información que no necesariamente es la adecuada, la correcta, o peor aún, cuando los niños traen esta curiosidad por abordar la sexualidad y los papás se sienten incómodos o te distraen del tema o se hacen los locos o miento, no hace que la curiosidad del niño desaparezca. Lo único que hace es que el niño vaya a buscar la información en internet, en los amigos, y usualmente es información incorrecta. Entonces, si no lo abordamos desde casa, los niños lo van a obtener en cualquier lado. Muy avanzada para su entendimiento, ¿no? Sí, total. O pornográfica directamente, como la mayoría de los niños a la hora de buscar algo en el internet se van a topar con videos de pornografía, de sexo explícito. Sí, porque ahora no es que tengas que buscar No, la está pornografía, o sea, está ahí, estás haciendo un trabajo y ¡pa! Te aparece la ventana o el audio o el chistecito, el meme. Está ahí, ¿no? Entonces es mejor que uno se adelante a estas cosas, pero la duda sí de los padres, además de desde cuándo empezar, es cómo, desde qué edad, porque claro, o sea, hay un desarrollo psicosexual a cada edad, ¿no? No vamos a trabajar lo mismo en un bebé como vamos a trabajar lo mismo en un niño que tiene de 2 a 5 años, ni más, que ya ¿no? está Entonces, socializando y luego está el adolescente. claro. Así Entonces, más o menos así a grosso modo, ¿cuál es el mejor enfoque para trabajar la sexualidad? Dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad o de la etapa en la que Claro. estén. Yo creo que cuando hablamos de que lo trabajamos desde que nacen trabajamos el cuidado del cuerpo y la identificación. Entonces tú usas momentos como el baño o el cambio de pañal para nombrar el pene, la vulva, o sea, las distintas partes del cuerpo, el momento del baño, para hacer al niño parte de su propio cuidado, ¿no? Como, vamos a limpiarte el pene, ayúdame, mira, te limpias así, porque la idea es que a largo plazo, para prevenir un abuso, necesitamos que el niño sea independiente en su propio cuidado, que el niño sepa cómo cuidar su cuerpo, que el niño sepa cómo nombrar su cuerpo. Y que es íntimo y que nadie debería tocarlo. Así es, y ahí se trabaja en estas primeras edades, después de poder nombrar el cuerpo, sin ningún problema. O sea, ¿por qué podemos decir brazo y no podemos decir pene? Entonces, al no poder decir pene y ponerle un apodo, ponerle tesorito, galletita, lo que sea que le ponemos, el niño siente que algo pasa. ¿Cómo le decías tu mamá a tu vulva? Tus ¿cómo? partecitas. Tus Tus partecitas, claro. Tu mamá. Tus partecitas. Creo que ni siquiera había nombre. O sea, también? ni siquiera había nombre, Inexistente. creo. Claro, no ¿Tu mamá existía. también? ¿Tus partes? No, Sí, sí, mi por mamá algo siempre por ha algo sido, son amigas, bueno, porque no, sí. El choro, la concha, no me acuerdo. ¿Tu mamá te decía el choro y la Pero concha? ya más grande, de chiquita no me acuerdo. Pero adolescente, sí, anda, lávate el choro. Mamá, te amo, gracias por todo. Perdón, te interrumpí. No, pero es que eso es lo que pasa. Así Sí. hemos crecido y eso es lo que vemos en todos lados. Y evidentemente, claro, ojalá no, pero si en algún momento alguien tratara de propasarse con este niño, con esta niña y hacer algo, si el niño siente que no puede nombrar esta parte del cuerpo en un ambiente seguro, me voy a quedar callado. O voy a dar un mensaje como, mamá, me quisieron ver el tesorito. Y tú, ya, pero muéstrale tu otro juguete. O sea, no recibimos el mensaje y la seriedad de la situación. Entonces, tenemos que hablar cuando son bebés, nombrar. Ya cuando los niños comienzan a estar un poco más grandes, comienzan a interactuar socialmente, van al parque, van al nido, ahí tenemos que trabajar mucho el cuidado del cuerpo. Nadie te puede tocar, nadie te puede ver. Yo, tu mamá, te cambio el pañal, por eso te toco. Tu papá te cambia el pañal y te toca. La miss del colegio de repente te limpia. Si en algún momento alguien te toca de una forma que a ti no te gusta, tienes que decirlo. Tienes que pedir ayuda. Y ese mensaje lo tenemos que repetir como constantemente. Y yo lo converso con muchos papás porque
en realidad el mensaje tiene que ser: no se toca el cuerpo del otro. Así es. Y no se comenta sobre el cuerpo del otro. Así es, no se habla del cuerpo del otro, no se toca el cuerpo del otro, a menos que el otro te dé el permiso, porque a veces nosotros le damos el mensaje al niño de: no le puedes pegar al otro niño, pero si quieres sí te puedes tirar encima, darle un abrazo, y el niño no entiende esa diferencia. Simplemente el cuerpo del otro no se toca, a menos que te den el permiso. A besarse, ¿no? O sea, desde muy niños creo que hemos normalizado mucho y hoy en día a mí me ponen estas dinámicas un poco nerviosas. Sí es algo natural del niño que va a buscar, pero la típica que ya emparejamos de forma heterosexual a todos los niños, ¿no? ¡Ay, tu noviecito! ¡Anda, dale un beso! ¿Quién te gusta? Claro, ¿Quién te gusta? Y es como, son niños, déjenlos ser niños. Y eso es súper importante porque eso pasa un montón. Un Como, montón. o la típica: ¡ay! Todo el día le pega a esta niñita, es que se muere por ella. No, es un niño de 2 años, no se muere por nadie. Así es. Hay que eliminar por completo, porque en verdad los niños solo tienen vínculos de amistad. Entre niños del mismo género, niños de otro género, solo tienen vínculos de amistad. Y efectivamente luego van creciendo y van entrando me gusta, no me gusta. No solo porque el adulto lo traiga, sino porque lo consumen en todos lados, pero desde el adulto tiene que venir el cambio. Tenemos que dejar de preguntarles por la novia del nido, por el niñito que le gusta, por la enamoradita, porque no es algo que le concierne a la infancia. ¿Cómo no generar un trauma cuando los niños, porque los niños van a explorar sus genitales? Así es. Parte de la sexualidad en el sentido de conocer y reconocer su cuerpo, ¿no? Y obviamente que explorar los genitales, sobre todo en el lado de los niños que tienen el pene expuesto y se ponen a jugar con él, les va a traer placer, de todas maneras les trae placer, o sea, es una sensación placentera, ¿no? ¿Cómo no generarle un trauma al niño justamente por hacer una acción que es, vaya, animal, Sí. lo que somos, ¿no? Sí, yo cuando siempre me preguntan eso, ¿ya? Y en el blog, en sesión, y cuando yo pongo la palabra masturbación infantil, la gente se angustian. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué he hecho yo de equivocado? Sí, y entonces, sí, claro, y de ahí tenemos que entrar con la idea de Creo que tú no tienes que ver acá. Claro. Este no es tu tema, Literal. es el del niño. o sea, la masturbación infantil no es equiparable a la masturbación adulta. Claro, no es consciente. No es a lo nivel, mismo. No hay O sea, parte voy en erótica. búsqueda de- Así es, no hay una parte erótica, no hay todo un pensamiento creativo que tiene el adulto en términos de sexualidad. El niño no lo tiene. El niño es como que yo te hago cariño acá y se siente rico. ¿Por qué lo voy a dejar de hacer? Es básicamente así. Entonces sí hay un descubrimiento del cuerpo, sí hay una exploración que viene desde bebés. O sea, los bebés a los 6 meses cuando les cambias el pañal se tocan el pene porque es como Sí, a base no lo puedo sacar. rico. Literalmente. O sea, es un tema como muy animal. Y sí hay que normalizarlo, sí hay que explicarle al niño que no me puedo tocar los genitales con las manos sucias, que no es algo que Público. hago en público, que muestro mis genitales, pero sí también hay, y eso siempre lo explico, hay como una línea en el cual una cosa es la exploración natural y cuando ya esto es algo que se hace constantemente en manía. distintas situaciones, por ejemplo, estoy asustado, lo hago, estoy triste, lo hago, ya me habla de un tema de ansiedad, pero un tema de ansiedad como muy natural, como comerme las uñas, como... Claro. Y que Solamente que lo está canalizando a través de Así la es. masturbación. Así es, y hay que buscar ayuda, hay que buscar referencias, hay que ir donde un psicólogo, no el niño, los papás, para un poco como guiar en cómo manejar esa conducta, pero es algo mucho más normal de lo que se cree. Eso que acabas de decir es bien importante. O sea, independientemente del tema de la sexualidad, muchas veces mandamos al psicólogo al niño. Literal. Puede tener 4 o 5 años. Escúchame, yo me casé y mi mamá, apenas me casé, mi mamá me dio un file y me dijo, ahora esto es tuyo. Y yo abro el file, todas mis pruebas. Todas mis pruebas psicológicas desde los 5 años que yo iba a terapia. ¡5! Entonces ahora veo, mamá, le digo, ¿por qué me mandabas a los 5 años? O sea, 5, ¿no? Porque en el colegio le decían que era distraída, porque yo siempre he sido muy distraída hasta el día de hoy, y ahí ya está. Pero era, claro, cada vez se va notando en distintas áreas, ¿no? Pero era muy chiquita. Entonces, gracias al cielo, no le dijeron medíquenla a los 5 años como ahora te dan medicación para absolutamente todo. Pero qué importante es eso, ¿no? De saber discernir en qué es mejor o qué es lo que se debe hacer. Si llevar a terapia al niño, que no creo que sea lo adecuado hasta cierta edad, Así es. o ir los padres mejor para que ellos tengan las herramientas para Una saber guía. cómo manejar las cosas en A casa. mí a veces me dicen, mi hijo de 2 años está pegando en el nido, ¿me puedes recomendar una psicóloga infantil para llevarlo? Y es como,
No, a ver, esperemos. Un niño de 2 años no puede ir a terapia solo. Tiene Claro, 2 años. Entonces, sí, cuando los Pero niños... eso también es lavarse un poco la responsabilidad de qué está pasando en Y casa. que la psicóloga lo solucione o que el Así colegio es. lo solucione. Total. Voy a ponerle la curita a la herida Total. como... Así Pero es. también, ojo, que también yo salto por la madre y a veces tú dices, ya no sé qué hacer Claro, ya con no sé este. qué hacer. Claro. Ya es como Es que lo muchas vea veces la... en paralelo, o sea, muchas veces cuando hay un tema que no se puede solucionar con un espacio con papás, el niño va a terapia, pero los papás también tienen que recibir alguna guía, porque ¿de qué sirve que el psicólogo trabaje todo lo que tenga que Claro. trabajar cuando vuelvas a casa y todo sigue igual? Entonces, Claro. creo que más allá de si el niño, el papá, es un tema de vínculo y es un tema que hay que trabajarlo desde los dos frentes. ¿Y desde qué edad más o menos recomiendas, antes de regresar al tema de sexualidad, desde qué edad recomiendas tú que un niño ya podría empezar una terapia? Lo que pasa es que existen, por ejemplo, terapias vinculares, donde va mamá y niño. O Más va papá sistémico. y niño, exacto, y van los dos y juegan los dos y trabajan los dos en el vínculo. Pero cuando el maña. niño es chiquito, a veces se trabaja con el vínculo. No existe una edad exacta, hay determinadas situaciones y situaciones. O sea, un niño que ha sufrido un abuso sexual necesita un espacio para él, en confianza, probablemente acompañado al inicio. Entonces, no hay una edad exacta, pero sí creo que muchas veces, como decía, sale la idea de como, ya, que se solucione, o que pensamos que en verdad es necesario ir a terapia porque el niño pega o porque el niño no sabe regularse. Y muchas veces en verdad haces un par de cambios en casa y el niño se regula. Como este tema de la masturbación, o sea, en realidad muchas veces pasa por hacer algunos cambios en casa y acompañar mejor al niño y eso desaparece. Acá has puesto una pregunta que me encanta. ¿Qué cosa? Porque también siempre Ay. ha sido de mis incomodidades. Hasta digo, porque ¿qué he me hecho? acuerdo. ¿Cuál? No, porque ¿Qué me puesto, acuerdo. Romina, por favor? Me acuerdo, voy a hacer un pequeño contexto de por qué quiero hacer esta pregunta. En el colegio tendríamos 10, 11 años ya, o sea, ya niñas grandes, y había una compañera de la promoción que cuando la mamá la venía a recoger, la saludaba con un beso en la boca. Y ya a ese punto era como... What the fuck, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿no? ¿Cuántos años más o menos? Y es algo, creo que tendríamos 10, o sea, ya, ya. eran grandes. Ya, No no, jodas, ya, 11 no. Vayan a años. terapia toda la familia. En fin, yo no dije eso. Oye, es que hoy día me he vestido de bruja, por eso se me sale. Los besos en la boca es algo de lo cual tenemos que preocuparnos. Lo veo también, por ejemplo, con mi hermana y mis sobrinas, de que hay como un exceso a veces de cariño por mostrar a la mamá y van directo a buscarle la boca, así como que ¡guau! ¿No? Te Claro. chapo, Bastian te debe chapar constantemente a ti, ¿no? Sí. O sea, no chapar, ojos, es... ¿Hasta qué punto está bien? ¿Hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto empezamos a poner límites? A ver, los odontopediatras te dirían no, porque la boca es por donde más se transmite. ¿Odontopediatras? Sí, los que trabajan como... Ok, los Ah. dentistas. Los dentistas te Los dirían... los las dentistas caries. Para niños, Ah, te ok, por dirían tema de que bacterias. es... Ok. la primera fuente de transmisión de bacterias es la boca. Entonces, ellos te dirían de arranque no. En términos emocionales, a ver, el niño crece viendo a su mamá y a su papá dándose piquitos en la boca o besos en la boca y asumen que esta es como una forma de transmitir el cariño. Por eso es que el niño tiende a buscar la boca de mamá o de papá Por porque, eso nunca claro, les busqué mi la mamá boca a le, mis viejos. mi mamá le da besos en la boca a mi Yo papá. tampoco, es Es verdad, que yo no me nunca- acuerdo verlos yo darte, y tampoco. si daban era como ¡guau! Sí. ¡Váyanse! Es que era muy Claro, poco qué horrible. frecuente. Igual. Entonces el niño tiende por naturaleza, porque eso es lo que entiende que es el cariño y el amor puro, a hacer lo mismo. Efectivamente, es diferente un beso que un piquito, pero hay que trabajar, en todo caso, si es que sí se hace, hay que trabajar que esto es algo que se hace solo aquí, porque si no lo que el niño va entendiendo es que yo demuestro mi cariño con besos en la boca. Claro. Y no es la realidad, yo no voy dándole besos de boca a todo el mundo por las esquinas, así como no le voy a dar besos en la boca a mis amigas en el nido, porque luego voy y hago lo Ay, mismo con la Dios niña mío, claro. y pasa todo ese Hay tema de cosas que respeto. tengo que corregir. O sea, o explicarle que por lo menos es algo que solamente hace Basti mamá. Que no lo Es que hacemos Basti con le da- otras personas. Es que Paz, por ejemplo, lo sabe perfectamente porque ya viene con la personalidad de Paz. Pero Bastian es un conchesumar, o sea, perdón, pero es un conchesumar, o sea, y se lo permiten, ¿me entiendes? Claro. O sea, mi suegra, mis cuñadas, todas ¿Se le chapa buscan. todas? Sí. Pero también he tenido problemas que en el nido se quiso chapar a dos. Obvio. ¿Cómo no, delante pues? del papá. Claro, obvio. Yo me enteré, yo no estaba ahí, pero claro, o sea, ¿no? Esa es su forma de decirle Ay. te quiero, me caes bien, amiga, somos amigos. Porque lo hace con la tía, con la abuela, con Sí, todo el pero, mundo. ¿sabes? Es una locura porque una vez fuimos a una reunión
Y todas, o sea, lo llevé había una juerga de día y no teníamos con quién, ya vamos todos. Y Bastian, y claro, y todas mueren por él y lo quieren cargar y no sé qué. Bastian no quería que lo carguen. Solo las 3 chicas de 30 que tenían la boca roja, Claro, con los permitió que lo viejas, carguen. Esas querían. No, todas eran de nuestra edad. Ese le llamaba la atención. Pero solo quería que lo carguen las que tenían la boca roja. A mí me chapa, fijo. Fijo. O sea, ve la boca roja y va. Le llama la atención. Le pues. llama la atención. Sí, pero no es solo base. O sea, Claro. sí he escuchado esto Sí, bastante. es que, como te digo, nuevamente, es los niños bastante crecen común. viendo estas demostraciones de cariño entre Pero qué adultos. interesante es, claro. Pero sí es importante explicarle que esa no es la forma que yo le demuestro cariño a mis abuelos, a mis tíos. Porque después me cruzo con Sí, alguien pues. que me cae bien y le trato de dar un beso en la boca. Sí. Y es como, Claro. ¿no? Entonces hay que ir trabajando esto del respeto del cuerpo del otro y de uno mismo, desde ahí. Y el ducharse, justamente, esa es una buena forma de hablar también de intimidad, pero ¿hasta qué punto está bueno ducharse con ellos Claro. y ya decir... Claro. La realidad es que a los niños les encanta ducharse con sus papás. Es como súper bacán. Hay muchas familias que les encanta hacerlo y está bueno. O sea, la pasan bien, se divierten. Creo que acá lo primero que hay que poner sobre la mesa es qué tan cómodos se sienten los papás. Claro. O sea, qué tan cómodo te sientes tú mostrando los genitales. Bueno, es un bebé, dices, bueno, de repente todo bien. Pero el niño va creciendo y ahí volvemos a este punto inicial de cómo hablar de sexualidad y el niño va teniendo curiosidades. Por supuesto. Va comparando su pene y va diciendo por qué el pene de mi papá es más grande, por qué mi mamá tiene pechos y yo no, por qué yo tengo pene y ella tiene vulva. O sea, comienzan a surgir todas estas preguntas que si surgen y uno se está duchando, es importante abordarlas. Y si yo ya noto que hay mucha curiosidad, porque el siguiente paso del niño es comenzar a tocar. Sí. Entonces, cuando ya llego a estos niveles, sí es importante, porque a ver, ¿qué tan consecuente soy cuando yo le digo que su cuerpo es privado y nadie puede tocarlo? Y yo sí dejo que toque el mío. Entonces, ya hay un punto en donde no tienen que dejar de ducharse, basta con taparse los genitales. O sea, te puedes bañar con calzoncillo, con ropa de baño, y puede seguir siendo una actividad bonita sin traer toda esta curiosidad. Y si llega la curiosidad, hay que abordarlo. No hay que hacernos los locos, sí, como, y me hago la loca porque me siento incómoda. Hay que abordar el cuidado, de todas maneras. Total. Y sí, porque al final también lo que los chicos se le va a grabar, ¿no? Uno no se acuerda normalmente de la situación, sino de la emoción, ¿no? De lo que la situación te hizo sentir. Eso es lo que marca. Es el trauma, pues. Sí. Claro. Entonces, claro, si el niño ya se siente incómodo, o el papá o la mamá ya se siente incómodo, va a absorber esa incomodidad y va a interpretar la situación como Como que algo no está bien acá. como algo, claro, como que algo no está bien, y puede interpretarlo de distintas maneras, como que no está bien mi cuerpo desnudo con otro cuerpo desnudo, o no está bien porque su cuerpo desnudo es distinto al mío. O sea, se puede interpretar de muchas maneras, y que si no se habla, estamos dejando que esa bolita empiece a crecer en el mundo tan grande que es el mundo de las fantasías en los niños, ¿no? Pero eso también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante también es respetar los límites del niño? ¿No? No obligarlo a hacer cosas obligarlo a hacer cosas que no quiere, como el besito, saludo, cómo no te vas a sentar en las piernitas del abuelo, ¿no? Pero claro, una dice, pero tampoco es que le voy a estar consintiendo todos sus no. Es educación. Pero, claro. O sea, tiene que Obviamente, saludar. si es que no quiere comer, esa es otra cosa. Sí. Pero si es un tema de saludar, o sea, y si no se siente cómodo, ¿por qué? Claro. ¿No? Yo creo que es súper importante tener en mente que el niño aprende el ejemplo. Claro. Ya, entonces, primero, el hecho de saludar y despedirse efectivamente son reglas de convivencia, son reglas de educación, y hay que enseñárselas, pero no desde el obligárselo, sino desde constantemente como, primero, ofrecerle opciones. Vamos a llegar a la casa de tu abuela. ¿Cómo quieres saludar a tu abuela hoy? Si tú ya sabes que a ese niño le está costando saludar a la abuela, ¿cómo quieres saludar a tu abuela hoy? Le puedes decir hola, le puedes dar puñito, le puedes dar 5, si quieres le puedes dar un abrazo, y que el niño puede elegir cómo quiera saludarla. Porque efectivamente, cuando yo le digo al niño, anda, siéntate en las piernas de tu tío, deja que tu tía te abrace, deja que tu tía te bese, lo que le estamos diciendo es, esa sensación que tú tienes de incomodidad en tu cuerpo no es válida. Lo que vale es lo que yo te digo. Entonces, si algún día él se encuentra en una situación en donde se siente incómodo con su cuerpo, va a decir, no, lo que yo siento está mal. Tengo que hacer lo que el otro me dice. Entonces,
tenemos que dejarlos reconocer cuáles son sus límites del cuerpo. Efectivamente, hay tantos adultos que se acuerdan que se sentaban en las piernas de sus tíos y se sentían incómodos. Sí. Ay, yo que me los tíos acuerdo. los besaban y los abrazaban y eran incómodos. Yo me acuerdo, siempre había un tío que me hacía cosquillas, pero unas El que le cosquillas pellizca hasta el no pulso. parar. Siempre están los tíos que pellizcan potos. Sí, o sea, ¿Sí? tenemos No, a mí tan no me normalizado que te pellizca el jalan el Palmaditas, cachete. jalan La el palmadita, cachete, sí, es verdad, pero ahora, claro, ¿qué más? La otra vez conversaba esto con mi mamá me dice, pero ¿por qué nunca me dijiste? Claro. Y le dije, porque para mí no estaba mal, o sea, Claro. para mí era, pero yo me escondía. Él llegaba y yo me corría porque no quería pero ya sabía que al final me iba a agarrar, porque no era solo conmigo, era con todas, ¿no? Y a mi hermana, Sí, y a mis claro. primas, y a todas las agarraba y te hacía cosquillas. Ay, me muero. Claro, y Sin tú parar, diciendo o no, sea, y el otro. Y el 5 otro día yo leía minutos, eso, o sea, ¿ah? tipo, de las y todo el cosquillas. cuerpo. O Es sea, como, tú haces cosquillas y el niño te sí. dice no, y tú te repotencias y Feo. sigues diciéndole más cosquillas, y es como, las cosquillas son divertidas, pero cuando el niño dice no, Claro. Pero Están como poniendo estás en límite. risa, así es. nadie te hace caso, tú no, porque obviamente la cosquilla no te hace llorar, pues, ¿no? Claramente, o sea, es fuerte eso. Sí. Fuerte. Yo me acuerdo de un tío, pero era, ay, que en paz descanse. Igual Lo que en paz adoro. descanse. Pero pero tomado, pues, entonces Ya. cuando la típica que vas golpeadita, ¡ay, no, pellizcón! Nunca me quería sentar a su lado, ¿no? Porque dolía, ¿me entiendes? Era un adulto Pobre, golpeándole claro, y claro. que te cagas de risa y así, sobrina. No, por favor. Qué horrible, porque te sientes invadida, ¿no? Como entran en tu espacio. Entras en tu espacio y creo que hemos normalizado justamente, Totalmente. y sobre todo mujeres, siempre hablando un poco de género, cuán flexibles son nuestros límites, ¿no? Cuán a veces tenemos que quedarnos un poco más calladas y permitir cosas que hoy en día veo y digo como, no, y no es no, y no hay como una derivada del no, ni alternativa, ni no, en verdad es que sigas intentándolo, ¿no? Que también son los mensajes que reciben los niños, o al menos nuestra generación. Con una chica te dice que no, en verdad es porque se está haciendo la difícil, ¿no? Y tienes que seguir intentando, o porque, ay, no, wow, qué pesada, o los mensajes que tú recibes, qué aburrida, qué frígida, ¿no? Ya pues... Y todas estas insistencias con las cuales tenemos que convivir y sobrellevar alrededor, además de sumarle el hecho de la vasta desinformación de sexualidad en la que hemos vivido, el que no podíamos hablarlo, el que no podíamos tocarnos, el que al día de hoy le dices a la mayoría de las mujeres de nuestra edad de 30 para arriba, oye, ponte un espejo en la vulva, y es como le estuvieses insultando a toda su familia, ¿no? O sea, el hecho también, no sé, de hablar de menstruación, porque eso también es sexualidad, Así o es. sea, todos nuestros procesos biológicos y lo que va a pasar, así como que en la ducha, que te vea, pues, a mí me ha pasado con mis sobrinas, ¿no? Me dice, tía, ¿por qué tú tienes tetas grandes? Y yo, bueno, porque yo ya soy una mujer y cuando crezca, o porque tienes pelos en tal, bueno, porque... Tú también vas a tener esto en algún momento cuando es una niña. Pero claro, esto dentro del espectro aún más cómodo, que es lo heteronormativo, es decir, lo heterosexual. ¿Cómo abordar temas de diversidad? Porque sexualidad también es hablar de diversidad, es hablar de Totalmente. identidad de género, es hablar de orientación sexual. ¿Cómo abordar esto con los niños? No solo desde el punto de desarrollar empatía, cuán importante es esta palabra desde el colegio, sino desde el quizás, que es exploración natural de sexualidad del niño, vaya hacia una curiosidad por el mismo sexo. Claro. O sea, creo que es súper valioso porque, nuevamente, como son como grandes palabras y la gente no se ubica en términos de Así es. qué es ¿Qué es qué, qué? ¿no? Entonces, cuando hablamos de roles de género, hablamos de, sí es importante abordarlos de que son súper chiquitos, que no solamente las mujeres se quedan en la casa y los papás se van a trabajar, que las niñas solo juegan de rosado y los hombres con carrito. Entonces, en términos de roles de género, sí tenemos que ir como deconstruyendo esta idea de que mamá y papá pueden trabajar Hacen ambos, hacen todo, yo puedo vestirme de azul, tú te puedes vestir de rosado Así si es. eres hombre, y eso, que no existe un rol específico para género en general. Luego pasamos a hablar de orientación sexual, que la orientación sexual es quién me atrae.
¿no? Hacia quién me siento atraído. Y la realidad es que antes se decía que eso exclusivamente se daba en la adolescencia. Hoy en día sabemos que la orientación sexual es una construcción a través del tiempo, que si bien solo se toma conciencia de eso al 100% en la etapa de la pubertad y la adolescencia, hay muchas personas de orientación sexual, homosexual, adultos que te pueden decir que desde niños ellos ya sentían atracción hacia personas del mismo género. Entonces, eso puede pasar, sin embargo, eso no se define al 100% hasta más adelante. Entonces, etiquetar a un niño o a una niña de determinada cosa, determinado título, cuando son niños, es apresurado. Más bien hay que explorar, acompañar, sostener, observar, aclarar, porque efectivamente que a mí me caiga bien mi amiga no me hace homosexual, que a mí me caiga bien mi amigo no me hace homosexual. Entonces, tenemos que explicarles a ellos que uno realmente no decide o no siente en realidad, porque la orientación sexual no se elige, uno no siente esa atracción sexual al 100% y no se define hasta más adelante, inclusive en la adolescencia. En la adolescencia puedes explorar sin definir todavía cuál es tu orientación sexual. Entonces creo que lo importante es saber que es una construcción y que el rol de los padres es acompañar y aclarar con información, dar información adecuada, porque a veces tratamos de negar, esconder, y eso solo complica, lo hace más confuso. O nos adelantamos, ¿no?, a la verdadera pregunta, como no Así escuchamos verdaderamente al niño. Y ahí viene justamente, creo que parte de la herramienta de este episodio es el cómo, ¿no? De pronto estabas contando de que viene una niña a decirte, soy lesbiana. Claro. He decidido. He decidido ser lesbiana. ¿Cómo abordar este tipo de preguntas? Pongámosle incómodas, ¿no? Claro. Porque van a generar ok, pausa, sentémonos, es momento de conversar. Así es. Eso es lo primero. Muchas veces pensamos que ante la pregunta del niño tenemos que darle información o decir, no, tú todavía eres muy chiquita para eso. Claro. Típica, todavía eres muy chiquita para eso. No. Primero hay que sentarse. Ok, cuéntame. ¿De dónde sale esto de lesbiana? ¿Por qué crees que eres lesbiana? ¿Por qué sientes? Y claro, lo que esta niña me traía era porque me cae bien mi amiga. La quiero tanto que debo querer casarme con ella. Eso es un poco como la mentalidad. Y efectivamente, ahí lo que le toca al adulto es aclarar, como tú puedes querer a tus amigas más allá de género, mujeres, hombres, tú quieres a tus animales, o sea, y eso no significa que ya está definida una orientación sexual. Querer a alguien atrae, no te hace querer. Pero tener esa es la un realidad vínculo de sexual. tener también tanta información a la mano. Que la tengas no significa que verdaderamente estés informado, educado o preparado a la edad que sea, o sea, sobre todo en la infancia, de entender, de tener un verdadero entendimiento y cuán importante es reforzar, porque muchas veces cuando hablamos de la necesidad de educación sexual integral, le tiramos toda la responsabilidad a las instituciones no educativas, a los colegios. Viene de casa. Así Entonces, los primeros que tenemos que empezar a educarnos y reeducarnos somos nosotros, los padres de familia. Yo me incluyo a mi perro, ¿no? Los padres de familia. No, pero también yo tengo un rol como tía, porque en algún momento mi madre, en un momento, mis sobrinas van a venir a decirme cosas incómodas, espero, que no le quieren decir a sus papás, ¿no? Así es. Y estaré tan lista. Va a pasar. Así, vengan a De mí. todas maneras, porque la realidad Lo es veo que tanto. no vamos a cambiar la información. O sea, la cantidad de información y de estímulo que hay afuera no va a parar. Así es. Entonces, si yo no genero un espacio de diálogo donde el niño pueda venir a abordar, ya sea como la mamá, el papá, la tía, la psicóloga, lo que sea, si no hay un espacio de diálogo donde el niño pueda decir esto, creo que soy lesbiana, y que después pueda reflexionar y pensar, bueno, querer a mi amiga no me hace lesbiana, lo iré descubriendo más adelante. Eso ayuda a aclarar algunas ideas, porque si no la niña se queda con esta sensación y no tiene con quién hablarlo. Y es un niño, es una niña de 7, 8, 9 años. Entonces, resumimos, llegamos a lo básico. Hay que generar espacios de diálogo donde el niño pueda expresar todo lo que siente y ahí volvemos al hecho de cómo manejar este espacio de diálogo. O sea, no todo el tiempo tenemos las respuestas para todo. Sí. Y eso está bien, ¿no? Y eso es algo que yo también siempre le digo a los padres. Es como uno se frustra cuando te hacen una pregunta y no pasa nada si es que le dices al niño, ¿sabes qué? En este momento no sé la respuesta, o me has agarrado frío en ese momento, o ¿qué te parece si llegando a la casa, porque ahorita no es momento para hablar del tema, pero
darle, o sea, cumplir con ese momento que le has dicho, o lo vamos a investigar juntos, o lo hago yo y luego te lo comento, ¿no? Pero a veces lo utilizamos como una salida, ¿no? Por la tangente, y es como que, ¿cómo me zafo? Y me zafo de la forma más rápida, ¿no? O lo vamos a conversar después con papá, o lo vamos a conversar después juntos, o sea, realmente no tengo que tener todas las respuestas a la mano. Claro. Ni ser la única responsable de esa conversación. Así ¿no? es. Y no solamente por un tema qué pesado tener que cargar justamente con la educación sola, en teoría, de los niños, sino porque deslegitimizamos mucho cuánto puede aportar la otra persona, no solo en materia de educación, sino en materia emocional, ¿no? Y eso también quería hacer un paréntesis. Cuando hablamos de sexualidad también hablamos de emociones y también hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Y hablamos de gestión de emociones, que es algo que todos los niños deberían estar aprendiendo en el colegio hoy en día, ¿no? Y lamentablemente no sucede, y también somos nosotros consecuencia. Por eso creo que también estamos un poco obsesionados como generación con todo, con terapia, todo es psicólogo, ¿no? Porque a falta de nosotros haber tenido ese respaldo más emocional de nuestros viejos, que pudieron hacer lo que pudieron con las herramientas que tenían, ¿no? Así es. Nosotros estamos ahora sobre preocupados y una sobreavalancha de no solamente tenemos toda esta información, que yo recién a mis 30 años sabía lo que era una vulva, ¿no? Porque, claro, nadie te lo había puesto en un texto escolar. Hablaba con unas profesoras de biología de mi colegio, que ahora no las estaban dejando, creo que ni siquiera nombrar bien como los genes. No, una locura, ¿no? ¿En Y serio? dices, Wow, ¿en pero serio? estamos yendo para atrás en vez de ir hacia adelante, ¿me entiendes? Y sí, yo entiendo que genera mucha polémica, y nuevamente la polémica viene de la desinformación, Así es. ¿no? Y de querer, no sé, hasta cierto punto como el status quo es cómodo, pues, ¿no? Y que me saques de lo cómodo es difícil, incomoda, justamente, y nadie quiere esto, pero es una realidad. La diversidad es una realidad. Lo estamos viendo cada vez más. Esta generación, los centennials y los que vienen, creo que se sienten cada vez más libres de no me definas. Así es. ¿No? Sobre todo hablando en temas de orientación y en temas de identidad. Cosa que nosotros teníamos mucho más binario, como mucho más parametrado. O te gusta esto o te gusta lo otro. Claro. Y si te gusta lo otro, pucha madre. Castigo. Intenta todo lo que puedas Problema. para que te guste lo que te tiene que gustar, ¿no? Así es. Y hablando de que te guste lo que te tiene que gustar, me imagino que una de las preguntas que a ambas les cae diariamente es: mi hijo me abrió la puerta, o tengo al bebé durmiendo al lado y nos vio teniendo relaciones sexuales. ¿Llamo a la psicóloga? ¿Qué hago? Tú sabes que hace no mucho yo hice un post sobre si uno debía tener relaciones sexuales al frente de los hijos, bebés, mientras estaban durmiendo. Y el post generó tanta polémica porque realmente, sí, la gente me decía, pero, o sea, ¿qué me estás proponiendo? Que deje a mi hijo solo, pero si está durmiendo, pero si no se da cuenta, pero si es un bebé, no tiene conciencia, Pero lo que ¿cuál era sea. tu postura? Que efectivamente no podemos tener relaciones sexuales al frente de un niño. Un bebé, no importa la edad que tenga. Vayamos a la base de, a menos que sea consensuado, que existe, a menos que sea consensuado, tú no tienes relaciones sexuales al frente de otros adultos. ¿Cierto? Claro, no, claro. no lo haces. Entonces, ¿por qué ese mismo respeto que le ofreces al adulto no se lo puedes ofrecer al bebé? Porque Qué también loco, es un tema de respeto. Porque el bebé tiene que estar presente. Y tú me puedes decir, está dormido, pero ¿en qué fase del sueño está dormido? ¿Escuchó ruidos? ¿No escuchó ruidos? Si nosotros entendemos lo que es un acto sexual. Un niño que no entiende lo que es un acto sexual y observa a dos adultos teniendo un acto sexual, ya sea por los movimientos o por el sonido, pueden interpretar esto como un acto violento. Entonces, que un niño se levante sin que tú te des cuenta y observe un acto que puede ser percibido como violento por los sonidos, por los movimientos, es realmente perturbador para el niño. Y cuando yo hice ese post, recibí tantos mensajes de adultos que decían, yo me acuerdo cuando tenía 2 años y dormía en el cuarto y veía y escuchaba esto, y es como sumamente violento para el niño. Es traumático. Así es. Entonces hay situaciones evidentemente donde no hay otros espacios, por ejemplo, familias que viven todos en un mismo espacio. Entonces, bueno, coloca
un biombo, coloca una cortina, Vayan al baño. se encuentran formas, se pueden encontrar formas. Bueno, siempre va a encontrar. Lo que pasa es que tenemos esta idea de solo se tiene relaciones en el cuarto, en la cama y de noche. Porque la gente no es más creativa y no quiere ir un poquito más allá con sus parejas después de años o después de haber tenido hijos y limitan su sexualidad. Porque ya y no es un piensan placer, es una responsabilidad. sí, Así es. obviamente Algo que no hacer. vas a tener la misma vida sexual después de tener hijos. Claramente Evidentemente. no, o sea, es una fantasía pensar lo contrario. Que se Pero lo puedes dejar a tu suegra y... pero hay momentos. Pero hay momentos. Está la sala, claro, con esta excepción de estos casos que tú mencionas, donde todos viven en un solo Espacio, cuarto, en sí, un solo ¿no? espacio. Sí. Pero, por ejemplo, cuando los niños se van o a un centro donde los cuiden, o la vecina, o el colegio, porque los chicos van a salir eventualmente de la casa, Totalmente. Jugar es donde la encontrar amiguita. espacios. Una mamá me decía a mí, estoy leyendo todo lo que te ponen y yo vivo en un cuarto sola con mi pareja y mis 3 hijos, pero a veces cuando mis hijos se van a la casa de mi suegra, coordinamos y ahí estamos juntos. No por eso tenemos relaciones sexuales. Entonces, en realidad, lo que le concierne al adulto tiene que ser cuidado del niño. O sea, así como Claro. no me voy a pelear al frente del niño porque eso le concierne a la relación adulta. claro, Lo mismo es con la sí, relación sí. sexual. La relación sexual Tal cual. no puede ser realizada en un mismo espacio con un niño porque realmente sí, es un abuso. Porque si yo tengo relaciones sexuales con alguien al frente tuyo, tú lo considerarías un abuso. Porque el niño no, solo porque Sí, es pequeño, sí. no le ofrecemos el mismo respeto. Y los adultos tienen que ser muy responsables con eso, ¿no? Sí. Porque a veces es como, uy, entró y me vio, claro, pero cerraste la puerta, pusiste seguro, Así es. no, porque no sé qué. Entonces, ¿no? Entonces es como lo que Ale decía, o sea, ¿hasta qué punto uno no toma tampoco responsabilidad de sus Así propias acciones y de lo que te corresponde? O sea, si estás tú solo, bueno, utiliza la casa si quieres, o sea, Donde quieras. ponte donde quieras, grita como quieras, pero si hay niños en casa, entonces toma tus precauciones, toma tus medidas, organízate de tal manera, por eso es que yo siempre hablo de agenda el sexo, porque lo puedes programar en el sentido de, ok, de repente no como el contrato de J-Lo, ¿no? Tampoco no a ese nivel, pero sí a un, ok, sabemos que están fuera de la casa, sabemos que a esta hora no están, entonces, ¿qué te parece si nos encontramos en tal lugar? O sea, hay formas. Totalmente. Es cuidar a la cuidar. infancia. Eso es cuidar a la infancia. Y también cuidas tu relación. Hablar Así de es. sexualidad no es cuidar, o sea, no hablar de sexualidad no cuida a las infancias. Pero sí evitar que vean. Eso es cuidar las infancias. Eso. Tenemos como los conceptos equivocados. Mejor no hablamos de sexualidad para no invadir las infancias, pero sí tengo relaciones sexuales en el mismo cuarto porque está durmiendo. Entonces es como jalado de los pelos. Sí. Así como también parejas que no quieren tener nada por miedo a, ¿no? El Ok. otro extremo. Claro, el otro lado. Y el otro lado, y que desde ese lado, claro, estás descuidando tu relación de pareja, descuidas tu sexualidad por un miedo que, nuevamente, se puede abordar. Se puede regular. Que se puede regular simplemente con un tema de organización, ¿no? O sea, más miedo debería ser que porque es menos controlable que tu niño o tu niña encuentre pornografía, ¿no? Así ¿Cómo es. abordar eso? De hecho, lo hemos mencionado al comienzo del Sí. episodio, pero no creo que hemos explorado Sí, no. o sea, el hecho que es un hecho, valga la redundancia. Está ahí afuera. Que Sí. está ahí, que puede que tu chibolito ponga Hot Wheels y le salga un video porno. Claro. Definitivamente. Y al cual los niños son curiosos. De hecho, deberíamos tener más curiosidad como los niños para aprender todo lo que Sí. necesitamos que reaprender, ¿no? Pero a esta instancia, además, hablando de violencia, el 90% de las pornografías Son son violentas. violentas. ¿no? Desde los títulos, son aberrantes. De los títulos, exacto. La hijastra, la Violó violó a la- y sí. tal. Sí. Sí, total. Ahora, si nosotros ya llegamos al punto donde tenemos un hijo que tiene acceso a la computadora, al celular, qué sé yo. Pero es que ahora todos tienen un iPad. Sí, por eso. Y ya tienen un acceso a eso. Yo ya tendría que antes haber explicado un poco más de sexualidad. Cómo llegan los bebés al mundo, qué es una relación sexual. O sea, todo eso tendría... Si todo eso no está dicho,
entonces ese niño no debería tener un acceso no supervisado al iPad, no debería tener un acceso no supervisado al celular. O sea, también creo que es una responsabilidad de los adultos darles estos aparatos electrónicos y no supervisarlo. ¿Quieres dárselo? Bacán, pero supervísalo. Ten un registro de qué está mirando, qué no está mirando. Entonces, Un horario, que tú estés ahí. así es, que tú puedas estar presente, que puedas estar observando, porque efectivamente se van a enfrentar. Tú entras a una página cualquiera y te sale la publicidad. Entonces, que un niño... Así me pegué yo. Que un niño aprenda Oye, de chivo, le sexualidad dije, así, wow, ¿qué es esto? ¿Qué paja? que te Yo quedas me acuerdo los viernes de sorprendido. algún programa de tele, Cinecanal, no me acuerdo cuál era. Que había, ¿A pero las era más 12? soft porn, ¿A las era más 12? soft Había porn. una serie, Uranio Anita, 15, era Anita. Uranio 15. ¿Habían visto esa Pero serie? era- Anita, Ay, Anita, esa es la brasilera. la brasilera, Sí. Anita, era Los pecados súper de Anita, erótica no sé qué y cosa. tenía un Sí. contenido como Yo veía uno a las bien 12 de la sexual. noche con mis papás, iban a las 12, era en el 15, se llamaba Cueros. Y eran mujeres. ¿Eso era una revista? No, eran mujeres que se hacían masajes, y eso yo estaba así. Pero Claro, eran ¿qué es mujeres, esto? no era porno, no era nada. Y claro, eso no definía tampoco mi orientación sexual. Así es. Igual a mí me excitaba ver Claro. esas cosas. Eso no Obvio. te Mi no papá define tu salía, orientación. Romy, vamos a salir ya. Ya sé. Barney, ¿no? Cambiabas a Barney. Claro, claro. Mi papá adelantaba todas las escenas de relaciones Sí. sexuales. O sea, para mí todo duraba 10 segundos. ¿no? Todo era rapidísimo. Pobrecito, además con 4 mujeres en la casa, no había nadie que se sintiera más. Nosotros ya sabíamos cómo funcionaba todo, Pero igual es ¿no? incómodo, Pero ¿ah? él se sentía tan incómodo, tan incómodo. Por eso digo como que cuán importante es también incluir a los hombres en Al rol estas paterno. conversaciones. Hay que puede hablarte de la menstruación, ¿no? De forma normal, Así es. que te compre las. Aunque muchas mujeres en su momento me han dicho, mi papá o mi novio tal van a comprarme las toallas y dije, sin ningún problema, o sea, sin hacerse paltas, pero también están todos los que se hacen recontrapaltas y es como que, en tus días, entonces no, como que me alejo y mejor no, y no voy a hablar de esto o del otro, o como que voy a tirarle justamente esa responsabilidad a la pareja, ¿no? De que si se cuida o no se cuida. Y cuán importante también es darle a tus hijas condones, ¿me entiendes? O sea, oye, cuídate, no seas imbécil, ¿no? Porque además la que va a tener el bebé y se va a tener que responsabilidad eres tú, ¿no? Así es. O sea, en realidad el concepto de involucrar el rol paterno, cuando hay un rol paterno presente, tiene que ir desde el inicio. O sea, desde el hecho de la primera vez que el niño pregunta cómo llegan los bebés al mundo, ahí debería poder abordarlo Así es. tanto la mamá como el papá. No solamente la mamá a escondidas, sino los dos. Porque Sí. el bebé Y llega así. eso justo, mira, o sea, pasan siempre todas estas situaciones con los chicos, ¿no? Pero a veces no nos ponemos a pensar de que eso también es un regalo para nosotros como padres, porque en verdad nos enseñan un huevo, pero no nos enseñan en el hecho de, tienes razón, no sabía, ¿era así? No, sino en el hecho de que esto a mí me está jodiendo. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando en mí? Que esto acá me mueve, ¿no? O ¿por qué me hace esa pregunta y no la quiero responder? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay? ¿No? Entonces, yo sí creo, o sea, te enseñan A mejorar tu relación con la sexualidad. Exacto, entonces, Sí. ¿cómo gestionar esa parte emocional desde lo que los chicos mismos traen? Claro. Lo que pasa es que, claro, como tú dices, a nosotras nadie nos habló No. así. A nosotras más bien nos condenaron por hablar sobre el placer femenino, sobre que yo era responsable de mi placer. Y entonces ahora me enfrento con un niño, con toda mi mentalidad y todas mis fantasías, y llega un niño con una pregunta sumamente inocente, o sea, porque creo que eso es bien importante pensarlo, la sexualidad infantil es muy inocente. O sea, el niño cuando te pregunta ¿cómo llega el bebé a tu barriga? O ¿por dónde sale el bebé? Lo pregunta con la misma inocencia con la cual pregunta por qué el cielo es azul. Y toda esta incomodidad, como tú dices, tiene que ver con mis nosotros. propios miedos, con Sí. mis propios etiquetas, con mi propia sensación de sentirme juzgada por vivir o no mi sexualidad. Entonces ahí toca realmente parar y pensar, ¿hablo de mi sexualidad? ¿Con quién la hablo? Converso con mi pareja sobre lo que me gusta, lo que no me gusta. Hay que hacer un trabajo como interno y efectivamente cuando el niño te lo pregunta, si tú te sientes incómoda, puedes decir, lo investigamos y luego lo respondemos, pero luego hay que responderlo. O sea, regresa a tu casa, maneja tus temas y vuelve donde el niño porque el niño tiene que recibir una respuesta verdadera. Eso, o sea, eso hay que ponerlo sobre la mesa siempre. A los niños no se les miente.
No le puedo decir que llega con la cigüeña o que papá me dio un besito y me puso, esa es la típica. Puta. ¿Cómo llegó el bebé? Mamá y papá se hacen cariño y se dan un besito Traumada y llega la por vida. semilla. Claro. Entonces yo te doy un besito y vas a tener un bebé cada vez que me doy un beso. Claro. Genera una confusión gigantesca. O O sea, la sí. abeja, una La vez contaste tú abeja. esa, Uy, ¿no? sí. Me dio mucha pena y me lo contaron, di una charla a unos papás a un colegio y antes, claro, yo tengo la reunión con las psicólogas y había este caso fuerte, una niña que le tenía fobia a las abejas, pero porque la mamá le había contado que así se hacían los hijos, que le picaba la abejita, me picó una abejita que ni siquiera se llamaba papá la abeja, Ya, me una picó X. una abeja, ¿no? Y que cuando me picó, ¡pling! Salió el bebé. Ahí como que le puso la semillita, ¿no? Entonces, claro, la niña le tiene Aterrada. aterrar las abejas porque no quiere que ninguna le pique, porque ella no quiere tener nada en su barriguita, ¿no? Entonces, obviamente una mamá, un papá no lo hace desde el lado, no es intención, o sea, no tienes conciencia del daño que puedes estar generando, pero todo lo que puede traer el simple hecho de no decir las cosas como son. Ya, Así es. yo quiero justamente hacer inciso en eso. ¿Cómo decir las cosas como son? Ahora mismo mi sobrina, de 3 a 6, 7 años, Ya. ¿no? Que ya empiezan a Así es. explorar esto. Viene y me pregunta cómo se hacen los bebés. Y yo, siendo que me falta además ¿Te ha el preguntado? lóbulo frontal, cómo se hacen los bebés, cómo nací. Claro. O sea, yo hablaría de penetración y tal, pero yo no sé si, claro, está Claro. lista para entender, Para entender esto. eso. Entonces, ¿cómo hago la de la semilla, que en verdad es el esperma No, y el nada óvulo? semilla, ya. ¿Qué le digo? Ya. Responde tú. Creo que es súper importante abordar primero que efectivamente un niño de 3 años no es lo mismo que 4, que 5, 6, 7, ¿ya? Efectivamente a los 3 años comienza la curiosidad desde ¿cómo nace un ¿Por qué bebé? tú ¿Cómo se tienes hace un esto bebé? y por qué? Claro, Claro. porque muchos niños tienen hermanos bebés, qué sé yo. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando un niño te trae una pregunta no es darle la información, es Preguntarle, ¿tú cómo crees? ¿Cómo crees? Repreguntarle, ¿tú qué piensas? ¿A dónde lo has escuchado? ¿De dónde viene? Eso es lo primero. Y luego hay que pensar que la información que le vamos a dar a los niños se los damos a su ritmo. Tiene que venir a su ritmo. Entonces, ¿qué significa eso? Yo comienzo dando información siempre certera, correcta, y el niño si se queda tranquilo. A veces tú le das una respuesta y te dice, ya. Claro. Mamá, ¿viste la Sí, tele? Y no le se interesó, no le interesa. claro. Pero cuando el niño se queda con dudas, te va a seguir Te va- repreguntando exacto. y ahí tú vas a seguir vas a dando la seguir información. respondiendo. Claro, entonces tú le dices que los bebés llegan porque papá pone una célula que se llama espermatozoide y mamá pone una célula que se llama óvulo y se juntan y sale un bebé. Ya. O de repente el niño de 4 o 5 Claro, 5 pero 6 ¿cómo? te dirá ¿Dónde? ¿Y de dónde Claro, sale ¿dónde? esa? Claro. cómo se juntan esas Claro. células. Y ahí sí hablas de penetración como tal. El pene de papá entra en la vagina de mamá y así las células se juntan. O sea, paso a Así paso. es. Y de repente te dirán, probablemente, si ya tienes 5 o 6, tu pregunta va a ser, ¿y eso duele? ¿O yo tengo que hacer eso? O preguntas como relacionadas con Esa eso. era mi pregunta. ¿Y eso? ¡Au! Le decía Claro. mi mamá. Eso duele como... Claro. Y ahí entra un poco el límite. Como O el por qué. ¿Por qué mete el Claro. pene dentro de la vagina de ¿por mamá? qué lo haría? Claro. Y ahí entra también un poco como adecuado a la edad en el sentido de, no sé, y yo tengo que hacer eso, tú lo decidirás más adelante cuando sea adulto, porque eso es algo que le concierne Sí. a la Yo le adultez. diría, no, hasta más que tengas adelante. 33. Ya, claro. Nunca. No. Ahora sí Pero es es- importante que es hablar de lo consensuado, o sea, papá y mamá se Claro. ponen de acuerdo Se y aman, deciden porque- que esto suceda. Claro. O sea, porque ahí estamos hablando un poco del respeto, del consenso, del Claro. papá y mamá se ponen de acuerdo o tal y tal se ponen de acuerdo y tienen una relación Claro. sexual. Porque si no es como, ya de la nada el papá mete el pene al cuerpo de la mamá. Entonces el Claro, niño mamá sale estaba pensando. dormida y de pronto, ¿no? Y de pronto pasó. Sí. Sí, no, total. Claro, su madre, te imaginas qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, vamos a entrar a una linda dinámica que se llama Cosas que. ¿Ya? En la cual, nada, vamos a mencionar, por ejemplo, cosas que debemos incluir en la educación en casa. Y tú nos respondes. Ya. Bacán. Esa. Empezamos con esa. Ya. Cosas que debemos incluir los padres de familia en nuestra casa para educar. Como cosas físicas. También podría ser. No hemos Puede hablado de ser. los libros, por ejemplo. Qué Cuentos. importante. Ahí está. Cuentos infantiles básicos para informar sexualidad, cuidado del cuerpo, emociones. Muñecos. Muñecos, Ok. porque aunque no
no lo crean, los niños procesan e interiorizan a través del juego. Entonces, a veces tengo que jugar a respetar, Los roles, ¿no? los muñecos se respetan, a dejar el pañal, todo se puede jugar. Entonces, los muñecos son una buena idea. Muñecas, muñecos, puedes usar Power Rangers, puedes usar lo que quieras, pero como objetos en concreto ayudan mucho en la educación junto con los cuentos. Okay. Cosas que siempre deberíamos estar observando en nuestros niños. Cómo se sienten y cambios en ellos. Si cambian en sus emociones, en cómo se sienten, en su estado anímico, hay que abordarlo. Hay que sentarse. Te veo triste, te veo preocupado, pasó algo, no pasó. Tenemos que estar muy atentos. A veces no lo miramos lo suficiente, hay que mirarlos más. Cosas que sí o sí, por hacer cosas, nos van a hacer sentir bien a nosotros como padres o como educadores. Hablar con la verdad, siempre. Cosas que no les deberíamos decir a los niños que están explorando su identidad de género y su orientación. Eso que sientes está mal. Tenemos que abordar siempre, no lo que se tiene que, sino lo que se siente. Y si hay algo que yo siempre le digo a todos los adultos es, nada de lo que tú sientes está mal. Uno tiene derecho a sentir. Entonces, cuando yo le digo a un niño que eso que él siente está mal, estoy desvalidándolo. Y estoy haciendo que él no crea en sí mismo. Y estamos atacando directo a la autoestima. Puede ser que la forma en la cual la demuestre no es la correcta. La conducta que sigue no es la correcta, pero lo que siente siempre hay que darle lugar. Cosas que te encantan de tu carrera. Ayudar, escuchar y creo que más importante de todo, hacer una diferencia para el futuro. Cosas que aprendes de tus pacientes. Que todos somos humanos, que todos tenemos buenos momentos, que todos tenemos malos momentos, que todos sentimos ansiedad por momentos, que todos tenemos sensaciones de tristeza, de pena, de felicidad, que nada es perfecto, ¿sabes? En el mundo de las redes sociales donde vemos cosas maravillosas y pensamos que todo el tiempo todo es maravilloso, todos somos iguales, todos nos sentimos igual en algún momento de nuestra vida. Como decía, que era tu primo, todos cagamos, ¿no? ¿Qué decía? Claro, todos cagamos. Todos cagamos. Qué buena frase, es verdad. Literal. La decía. Literal. Sí, literal. Bueno, nada, Mapi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por hablar de ese tema, por complementar muchísimas cosas de la sexualidad que es tan importante. Siento que has abordado, o sea, has dado muchísimas herramientas que es como la gente quiere saber, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué le digo? ¿No? Entonces es como, espero que hayan tomado nota, que hayan escrito. Pueden poner pausa, retrocedan otra vez. El espermatozoide de la célula, no sé qué, porque en verdad son cosas que a veces uno por los nervios, y es normal, no sabe cómo hablar y abordar. Así que espero que eso sea un inicio para empezar a hablar de sexualidad en casa, para empezar a hablar de consentimiento, para empezar a hablar de autoestima, de emociones, de permitir sentir, de permitir ser vulnerables, sobre todo los hombres, que también esto abarcamos todo el tema de roles de género y estereotipos que también Mapi hablaba, ¿no? Sí, sí. Y saber que todos en una familia y en una dinámica tenemos una responsabilidad y tenemos un rol que toma una tribu educar a los niños, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de sexualidad, que la sexualidad nuevamente es mucho más que sexo, que si quieren seguir teniendo herramientas, vayan a seguir a Mapi en Gestando una Idea, ahí la pueden encontrar. Síganle preguntando cosas a Romina, a mí no me preguntan. Y sigamos abogando sobre todo para que la educación sexual integral sea un hecho no solamente en los colegios, sino en las casas, que no es no, y que hay que aprender a respetarnos desde lo que somos, humanos todos, y eso significa que todos merecemos el mismo respeto desde la infancia hasta el último día de nuestras vidas en este plano. Así que nos vemos en la siguiente. Gracias. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.